que es un libro magnífico y muy recomendable, ¿verdad? Para su lectura. Y bueno, pues, pastor, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Sabemos que Dios tiene algo bueno para nosotros a través de ti. Y pues vamos a orar para que el Señor nos ayude no a ver solo la información, que seguramente va a ser una información muy relevante, práctica, con un fundamento teológico, bíblica, sino que realmente podamos exponer nuestro corazón delante del Señor, que podamos abrir nuestro corazón y podamos con toda franqueza y honestidad, a través de esas conferencias bíblicas, podamos detectar qué áreas de nuestras vidas necesitamos pues poner atención, en cuál de ellas necesitamos cambiar, ¿no? Que no veamos solo como algo informativo, sino más bien formativo en nuestro carácter cristiano. Y vamos a orar, y posteriormente, después de orar, pues vamos a dar lugar a que el pastor ya exponga su presentación que por la gracia de Dios ha estado preparando durante este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, estamos muy agradecidos con todas las bendiciones que tú nos dispensas, de pura gracia, Señor. Reconocemos que por nosotros mismos no pudiésemos, Padre, hacer lo que tú nos llamas a hacer, sino solamente por tu gracia, solamente por la guía de tu Espíritu Santo, que realmente nosotros podemos vivir la vida cristiana a la que somos llamados. Te ruego que con base en el Evangelio podamos escuchar de manera receptiva estas pláticas y que no solamente pensemos qué interesante lo que está diciendo el pastor, sino seamos confrontados con estas enseñanzas bíblicas, podamos realmente abrir nuestro corazón y decir, realmente no estoy caminando con rectitud de acuerdo a lo que se está exponiendo eh, con base en la palabra. Y Señor, que podamos en ese contexto tener un genuino arrepentimiento, un quebrantamiento y un anhelo por buscar más y más, vivir de acuerdo a tu voluntad y ser conformados a la imagen de Cristo. Guíanos en esta noche, te ruego que nos bendigas, nos sostengas y que tu Santo Espíritu dirija al expositor de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, bueno, antes nada más que el pastor exponga, solo recordarles que el día de mañana la segunda conferencia será a las 10 de la mañana, segunda conferencia 10 de la mañana y la tercera 11:30 y concluiremos a las 6 de la tarde para estar, tener pendientes, ¿verdad? Esos horarios vamos a estar al final repitiéndolo, pero para que lo tengamos muy claro. Ahora sí, pastor, pues es todo suyo el foro. Gracias, Pastor Gálvez. Y bueno, muy buenas noches tengan todos los que nos están acompañando en esta videoconferencia o videocharla también, que me gusta llamarle. Siempre para mí me gusta mucho más la interacción, el poder vernos, el poder interactuar de alguna otra manera, pero la plataforma, ahorita, por ejemplo, que yo exponga ya la pantalla y les comparto la presentación, se va a perder por completo esta interacción, así que yo les pido que no sé exactamente dónde se encuentren en este momento, si están, por ejemplo, ahí en alguna parte de la casa, ya sea en la oficina o en la sala, pues vaya notando lo que Dios le vaya mostrando y hablando a través de la presentación para que al finalizar entonces, como no va a haber interacción durante la ponencia, pues podamos tener un tiempo de diálogo. Esperando en el nombre de Jesús que lo que usted escuche hoy sea de bendición. Y por favor, cualquier cosa, si al estar exponiendo, de repente la presentación no se ve o ocurre alguna otra complicación, pues ahí el pastor Gálvez nos estará apoyando para darnos las indicaciones, porque como repito, ya no estaré yo viéndolos al momento de compartir la presentación. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la presentación. El título de las conferencias, se titularon Más que felices por siempre, más que felices por siempre. Y nuevamente, tomando este tema o este título tan interesante para hablar del matrimonio,
puesto que estamos en medio hoy de todavía una batalla, todavía una serie de bombardeos en relación al propósito del matrimonio. Como bien dijo el pastor Galvez, estas ponencias están basadas en el libro Pacto Matrimonial del pastor John Piper. Sin embargo, hemos tratado de añadir también algunos otros contenidos, esperando que sea de bendición, pero el propósito va a ser entonces, en esta noche, presentarnos ante las Escrituras y entender entonces cuál es el propósito del matrimonio. Muy bien, quisiera empezar en esta noche con la siguiente pregunta. No sé cuántos de los que nos están viendo en esta noche estén casados. Si es así, quisiera que, obviamente, lamentablemente por la dinámica de la conferencia, a lo mejor no vamos a poder interactuar respondiendo en ese momento, pero quisiera preguntarte cuánto tiempo tienes de casado. A lo mejor muchos de aquí dirían, pues, pastor, han sido unos bendecidos, formativos, 30, 40 años. Hay otros que a lo mejor pueden decir, no, pastor, ¿qué le digo? Son 3 años de aguante y aparte, apenas aquí le andamos como que rifando, pero ahí vamos, pastor, ahí vamos. A lo mejor muchos que nos están viendo no están en el contexto de matrimonio y se metieron a la conferencia como para a ver cómo están en este asunto, ¿no? ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanta información tienen sobre esto? Porque muy en el fondo a lo mejor están dudando incluso de poder participar en esta bendición tan grande que es el matrimonio. Ahora hay una segunda pregunta. Para los que están casados, ¿cuántos de ustedes se casaron con la idea de que serían felices 24/7 durante todo su matrimonio? Es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas y agrego un poquito más durante todo el año. Yo sé que muchos de aquí dirían, no, pastor, ya sabemos que eso es imposible, no, eso no existe realmente. Pero mira, aunque lo neguemos con nuestra boca, muy en el fondo de nuestro corazón, sí anhelamos y esperamos que esto fuera así. Y en la medida que no se ha dado, entonces a lo mejor tú puedes explicar hoy, entender hoy por qué han habido temporadas complejas en tu matrimonio, han habido temporadas difíciles, porque a lo mejor para ti el que el matrimonio haya sido diseñado para hacerte feliz y no se haya dado, pues a lo mejor te haya generado cierta frustración. ¿Okay? Es por eso que pusimos más felices, más que felices por siempre. Entonces, en esta noche vamos a estudiar juntos o aprender un poquito, echar un poquito acerca de cuál es el diseño divino para el matrimonio. Si no fue diseñado para que seamos felices por siempre, entonces, ¿cuál fue el propósito? Y para esto quisiera compartirte o empezar compartiéndote algunas estadísticas muy interesantes. Mira, en el año 2019, antes de pandemia, se registran que hubo un incremento de divorcios. Y esta información es hablando de México, ¿ok? De nuestro país. Dice que se registraron 160,107 divorcios en el año 2019. Un índice de 18.4 separaciones por cada 10,000 habitantes, superando el porcentaje del 11.7 que se registró en el 2010. Esto nos da un dato un poquito más frío, reflejando que por cada 100 matrimonios ocurren 31.7 divorcios, según el INEGI. Ahora, hay otra encuesta por ahí, otra estadística por ahí que interesantemente y paradójicamente, cuando se le preguntan a los mexicanos qué es lo que piensan de las relaciones amorosas, qué es lo que piensan incluso de estar en pareja, el 52% de los mexicanos, y aquí este dato que nos comparte la revista Forbes, obviamente no sé si del total de la población, dice que el 52% de los mexicanos, cual sería un montón, aceptaron estar enamorados. Y el 60% de los mexicanos comentaron que el amor se goza más de lo que se sufre. Ahora, interesantemente es un contraste
esta segunda información con la primera de divorcios. Es decir, si el 52% de los mexicanos acepta estar enamorados y el 60% de los mexicanos dice que se goza más estar enamorado que lo que se sufre, entonces, ¿por qué tenemos tantos divorcios? Porque puede ser entonces que el contexto del amor o el contexto del enamoramiento esté fuera del matrimonio. Y muchos a lo mejor, conocidos por ti, ahora sí que el primo cristiano de un amigo ha dicho que para qué vale la pena casarse, o que si realmente vale la pena casarse, o cuál es entonces el propósito de casarse, o qué tiene de emocionante el casarse, si a fin de cuentas las estadísticas nos muestran que hay más divorcios. Bueno, el propósito entonces, como dije al inicio de esta conferencia, es que nosotros podamos entender qué es lo que Dios dice del matrimonio y cómo estamos nosotros enfocados a eso. Mira lo que dice el pastor Dietrich Bonhoeffer, y perdóname por mi alemán, pero dice así: el matrimonio es más que el amor de uno por el otro. En el amor, usted ve solamente el cielo de su propia felicidad, pero el matrimonio lo coloca en un puesto de responsabilidad para con el mundo y con la humanidad. Su amor es una posición privada, pero en el matrimonio es más que algo personal. Es una posición y un cargo. Qué interesante. El pastor Bonhoeffer hablaba entonces que si solamente explicamos o tratamos de definir el amor, bueno, entonces podríamos encontrar su expresión en diferentes escenarios e incluso una justificación de eso mismo si solamente se trata de mí. Pero cuando ponemos el amor en el contexto de matrimonio, se habla ya de una responsabilidad. Se habla ya de comunicar algo no solamente de mi persona, sino hacia la sociedad, hacia el mundo. El pastor Piper, en este material, menciona entonces que el significado del matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo, lo cual nos pone en contexto de cómo debemos presentarnos ante el matrimonio para entenderlo correctamente. No solamente es partir desde una perspectiva personal, sino entender que apunta a algo más profundo, y esto es al amor de pacto que Dios tiene con su creación. Y uno de los propósitos de esta plática también es adentrarnos un poquito a temas un poquito más profundos en relación a las Escrituras y el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora, podemos entonces continuar diciendo que el matrimonio es un diseño divino. Ahora, esto en la sociedad es una locura. Escucha las siguientes frases que a lo mejor algún familiar, algún amigo, o incluso algún hermano de la iglesia la ha dicho. El matrimonio es solo un papel innecesario. O sea, ¿para qué gastar el licenciado? O sea, no vale la pena. O sea, es mejor nada más lo que nosotros pensemos y sintamos el uno por el otro. El pastor Tim Chester, en su libro Matrimonio centrado en el Evangelio, nos menciona ciertas frases que pueden satirizar un poco lo que se piensa del matrimonio, pero que te repito, muy probablemente tú las escuchaste o a lo mejor, tal vez en alguna reunión en broma tú las dijiste. Mira esta primera frase. El amor es un largo y dulce sueño y el matrimonio es el despertador. O todos los hombres nacen libres, pero algunos se casan. Y una más diría por allá, nunca supe lo que era la felicidad hasta que me casé y para entonces ya era demasiado tarde. Es decir, hoy estamos en un bombardeo muy fuerte en relación a qué es el matrimonio. Y repito, tú puedes tener un contexto, no sé muy bien cómo están los diferentes contextos sociales. Digo, aquí en la ciudad de Mérida, aquí en Mérida, Yucatán, ya nos alcanzó. O sea, acá el número de personas que no ve bien al matrimonio establecido como algo necesario. Pon tú que todavía algo bueno, ok, todavía sí, pero como algo necesario,
nos ha rebasado, nos ha rebasado. Y en tu contexto no sé cómo esté, pero muchas de estas frases comunican y reflejan o son un eco de lo que la sociedad piensa en relación al matrimonio. Ahora, a continuación voy a dejarte algo que normalmente acostumbro, ya sea en las predicaciones o en algunas conferencias, que son algunas de las frases que tratan como que de ir resumiendo el contenido de lo que hemos estado diciendo en este momento. Como por ejemplo la siguiente. El problema con el matrimonio es que todos tratan de definirlo desde su perspectiva sin tomar en cuenta la única voz autorizada para definirlo. Y esta es la voz de Dios. Ahora, esto es bien interesante, porque en este sentido, si cada uno parte de su propia opinión o de su propia perspectiva para definir el matrimonio, entiendes hoy por qué estamos como estamos. Porque cada uno puede entonces tener una perspectiva diferente conforme a ahora sí que diversos elementos, como por ejemplo elementos culturales. No es lo mismo el matrimonio en México que el matrimonio en Europa, el matrimonio en Estados Unidos, que el matrimonio en Canadá. Y si definimos el matrimonio de acuerdo al contexto cultural en el que estamos, pues entonces muchos pudieran estar justificados con el matrimonio. Y no solamente estoy hablando de toda esta batalla cultural que tenemos con el colectivo LGTB, sino hablando solamente de, por ejemplo, a qué edad te casas. Muchos a lo mejor de los que nos están viendo ahora, si partiéramos de la variable, por ejemplo, no cultural, sino temporal, es decir, de los tiempos, de las épocas, a lo mejor muchos de los que nos están viendo nos dirían que se casaron a los, ¿qué quieren? 18 años, 20 años, 21 años, 30. Hoy el promedio de matrimonio, es decir, la edad en que una pareja hace un matrimonio, está más o menos tasada entre los 30 y los 40 años. Entonces, si partiéramos solamente la variable también de tiempo y cultura, pues cada uno podría decir, bueno, pues esto es el matrimonio. Esto, así es el matrimonio. Y no puedes opinar nada diferente porque esto es lo que es el matrimonio en mi localidad. Y bueno, de aquí sale la famosa frase, en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos el matrimonio era esto y hoy se ha desvirtuado por completo. Pero para evitar esto, lo que necesitamos entonces es la voz autorizada, la única voz autorizada que nos va a definir correctamente qué es el matrimonio. Porque ahí sí, no importa la cultura, no importa la localidad, no importa la época, no importa el país. Cuando hablamos del diseño de Dios y el propósito de Dios para el matrimonio, esto no ha cambiado un poquito. Y para esto entonces tenemos que ir precisamente a las Escrituras para recordar uno de los textos sumamente leídos por ti, incluso a lo mejor estudiados por ti, porque bueno, escuché por aquí que hay pastores conectados y también integrantes del presbiterio o de diferentes presbiterios, pero pues mi anhelo hoy, repito, no es a lo mejor, no vamos a hablar o descubrir el hilo negro, sino simplemente recordar cosas importantes en relación a lo que Dios ha dicho y recordarlas, anotarlas y ajustar si obviamente estamos fuera de lo que Dios está diciendo en el matrimonio. Y vamos entonces a Génesis 2, versículos del 18 al 25. Y dice así, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras ese dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Si tú estás siguiéndome en la lectura y tienes, por ejemplo, la versión que acabas de leer es la versión NBI, en su última actualización 2020,
Pero si tú tienes una versión 60 o una versión Las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, obviamente tendrás a lo mejor ahí la traducción más conocida de este texto, cuando Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y es interesante porque es justamente en este fragmento de la Escritura, en Génesis 2, en donde se nos presenta por primera vez para toda la historia de la humanidad lo que es el matrimonio. Dios le presenta a Adán a la compañera perfecta que distaba total y completamente de lo que estaba frente a sus ojos, porque recuerda que venimos de un contexto en el que Dios había pedido a Adán que le pusieran nombres a los animales. Antes de eso le dice que le iba a poner una ayuda idónea, y entonces le manda que ponga nombre a los animales, pero de entre todos los animales nunca se vio algo donde Adán pudiera decir: pues sí, pues como que la changuita, sí, tiene, pues yo creo que sí podría ser, o mejor por ahí la jirafa, ¿no? No encontraba nada ahí. Pero cuando Dios le presenta a Eva, entonces se registra este primer poema en las Escrituras. Digo, no sé cuántas hermanas que nos están viendo les encantaría que su esposo terminara a lo mejor una cena romántica diciendo esas palabras: ahora te voy a llamar varona porque del varón fuiste tomada. Digo, a lo mejor no suena tan romántico, pero lo que comunicaba aquí era algo muy trascendental. Porque lo que Adán estaba viendo ahí es: espérame, tú eres alguien diferente, pero especial. Tú eres algo que nunca he visto. Tú eres algo como yo, alguien como yo, pero más hermoso, no lo sé. Y es cuando las hermanas empiezan: no, pues así, pastor, así sí, ya me va gustando el poema, ¿no? Lo cierto es de que en el diseño del matrimonio de Dios para el hombre, cuando Dios le presenta a la mujer, lo que podemos ver aquí es lo siguiente. En diseño, podemos ver igualdad en el ser. Es cuando Adán se refiere a huesos de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, no era como ningún otro, ahora sí que vamos a decir, como nadie más de lo que había visto. Es decir, ningún animal compartía estas características tan especiales y específicas. Es alguien como yo. Es alguien que se parece a mí, es humana, es de la misma materia. Ambos creados a imagen de Dios, con igual dignidad delante de Él. No solamente eso, era igual, pero a la vez diferente. Un sexo diferente. Alguien que Dios pondría en el escenario para completar o complementar por completo a la humanidad. Poniendo un sexo diferente y poniendo dos únicos sexos en el diseño creacional. Hombre y mujer. Pero no solamente eso. La cualidad que Dios le da también a la mujer es la compatibilidad perfecta, la ayuda idónea perfecta, en un diseño perfecto, incluso para la procreación. Es muy importante porque hoy en día, como dije, estamos ante un debate muy fuerte y un ataque muy fuerte al diseño de Dios para el matrimonio, donde han tratado, y bueno, repito, no sé cómo está en el contexto de sus estados, pero ya tenemos más de la mitad del país que ha aceptado un diseño de matrimonio como oficial, un diseño diferente del matrimonio como oficial. Pero incluso desde la creación, desde el diseño del matrimonio, podemos ver que anatómicamente Dios diseñó todo de manera tan perfecta para que pudiera darse incluso la procreación. En relación a esto, el pastor Kevin DeYoung, en su libro ¿Qué enseña la Biblia acerca de la homosexualidad?, dice esto: el propósito divino para la intimidad sexual no es cualquier combinación de personas, ni siquiera cualquier tipo de par de personas que se unen, sino un hombre que se vuelve una sola carne con una mujer.
Y mira cómo va conectando todo. Y mi deseo hoy, o mi propósito hoy, es que tú puedas tener elementos que, repito, a lo mejor ya los tienes, pero lo puedas recordar, y si no los tienes, los puedas empezar a notar por primera vez. En donde no es una locura, ¿no? No es que seamos muy radicales, no es que seamos retrógradas, no es que seamos intolerantes. Es que el matrimonio no se trata, como vimos al inicio, de tu perspectiva o de mi perspectiva, sino lo que Dios hizo y lo que Dios diseñó. Porque a fin de cuentas, el matrimonio persigue un propósito, como vamos a ver más adelante, que no es el tuyo ni el mío. En relación a eso, quisiera dejarte esta siguiente frase. La plenitud y el disfrute del matrimonio no se logra simplemente con encontrar a alguien con el que nos sintamos completos, sino cuando nos complementamos obedeciendo fielmente al diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Y este diseño, como acabamos de ver aquí, es únicamente entre hombre y mujer. Mira, yo sé que tú has escuchado, y a lo mejor no sé si tú has navegado en esas aguas turbias de decir, yo necesito a alguien que complemente, ¿no? O ¿cómo le decíamos o cómo se le llamaba a la pareja ideal que te complementaba, ¿no? Cuando alguien decía, es que tienes que buscar a tu ¿qué? A tu media naranja, ¿no? Que completara la unidad. Pero lo que estamos viendo aquí es que no solamente es alguien necesario con el cual tú te sientas completo, sino que realmente cumpla con el diseño de Dios para que entonces puedas disfrutar esto. En otras palabras, en el matrimonio no se trata de lo que tú quieres, no es como tú quieres, sino como Dios pide. El matrimonio desde el inicio, recuerda que fue una respuesta de Dios para que el hombre pueda cumplir con su propósito. Es decir, el propósito de Dios para el hombre. No, el matrimonio no se diseñó para que el hombre fuera feliz. Esto a lo mejor has escuchado ya muchas veces. El hombre ya era feliz. O sea, la escena de que Adán pudiera estar hablando con Dios de manera directa, escuchando su voz, disfrutando de un paraíso como es Edén. Adán no necesitaba a nadie. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, el propósito de Dios para darle una compañía era en relación a lo que Dios ya le había pedido a Adán que haga. Algo así como, por ejemplo, Adán, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que llevar a cabo esta tarea, tú tienes que cumplir este mandato cultural. Y yo te creé a ti, y lo puedes hacer solo. Pero, ¿sabes? Para que mi imagen sea reproducida, va a haber algo que va a faltar. Va a haber algo que tú vas a necesitar. Va a haber algo que tiene que estar como parte de esta creación para que esto se complemente y sea completo. ¿Y sabes? Es una ayuda idónea. Y la mujer entonces, y aquí hermanas, imagínense, ahí les va la flor. La mujer entonces viene como este regalo tan preciso y tan precioso de Dios para el hombre, para que éste pueda cumplir la labor que Dios le había dado, pero no solamente de manera individual, sino que ahora lo pudieran hacer juntos. Tendrían la bendición de tener a alguien como él, alguien creado también a imagen y semejanza de Dios para cumplir con su propósito, para cumplir la tarea en todos los sentidos. Pero no solamente cumplirla, sino disfrutar haciéndola. Ahora entiende más por qué Adán dijo, no, pues Señor, gracias. Ahora sí que mira nomás qué regalazo, ¿no? No, Señor, bendito seas, ¿no? Gracias, Señor, por esto. O sea, no solamente ya no voy a hacer solo lo que tú me enviaste, sino voy a tener a esta super mega bendición. Y no sé cuántos de nosotros están conectados, es decir, junto con su cónyuge. Pero mira, me gustaría hacer un ejercicio. Si tú estás conectado junto con tu cónyuge o tu cónyuge está junto a ti, mira, voltealo a ver o volteala a ver y dile, gracias por ser mi bendición. Gracias por ser la bendición de Dios
para mi vida. Ahora es muy importante, porque si nosotros entendemos entonces este propósito de Dios, podemos contrastar entonces por qué estamos como estamos y vivimos como vivimos, porque lo que realmente está sucediendo hoy en día, y no solamente en el mundo, como siempre decimos, sino dentro de las iglesias, es que cada uno está tratando de definir o de manipular su matrimonio conforme a lo que cada cónyuge quiere y no a lo que Dios pide. Y por eso, a lo mejor muchos de los matrimonios que nos están sintonizando, nos están viendo, han tenido más conflictos de lo normal, que han desvirtuado, se han desviado del propósito de Dios para el matrimonio. Mira, vamos a listar estas características. Cuando entendemos el diseño de Dios para el matrimonio, podemos entender entonces que el matrimonio es un regalo, que el matrimonio es un disfrute, que el matrimonio es un trabajo en equipo, una ayuda perfecta. Pero aquí nos empezamos a poner serios. Que cumple el propósito inicial de Dios y no del hombre. El diseño apunta al propósito de Dios para el matrimonio. Esto rompe totalmente con la idea del matrimonio el día de hoy. Porque, ¿sabes? La mayor parte, y repito, no sé si sea tu caso, la mayor parte está buscando hoy a alguien con quien completar su vida, pero que cumpla sus expectativas. Alguien que llene el modelo de lo que uno necesita. Por eso, no sé, repito, el contexto de las iglesias que nos están sintonizando, a lo mejor hoy tengamos cada vez más jóvenes y chicas que están solteros y solteras, pero no porque no haya opciones dentro de las iglesias, no porque no haya hombres temerosos o mujeres piadosas dentro de las iglesias, sino porque cuando nosotros no estamos enfocados en que el matrimonio tiene un propósito y no es el mío, sino el de Dios, muy probablemente hoy hay muchas hermanitas solteras dentro de las iglesias porque siguen esperando al hombre con el corazón de David, pero con el cuerpo de Sansón. O a lo mejor hay muchos hermanos o chicos que no se han casado porque siguen esperando a la mujer con el corazón de Esther, pero el cuerpo de Betsabé. Porque el punto es, él o ella tiene que ser todo lo que yo necesito para que se logre, para que se cumple el propósito que yo quiero. ¿Y sabes cuál es el propósito que cada matrimonio en lo individual y de manera egoísta está buscando? El hacerse o el hacerme feliz. Yo tengo que encontrar a alguien que me haga feliz. Cuando tú desvirtúas eso, cuando tú ya pusiste eso sobre la mesa, wow, te tengo una mala noticia hoy. ¿Sabes cómo vas a encontrar a alguien que te haga totalmente feliz? Nunca. Nunca. Ahora, la problemática aquí no solamente es eso, sino que el principal problema es que tú te estás apartando de lo que Dios dice para hacer lo que tú dices. Y en el previo, antes de casarse, sino que también ocurre ya estando casados. Muchas veces, matrimonios que confiesan con su boca que Jesús es su Señor y que llevan una vida respetuosamente eclesiástica, es decir, asistiendo formalmente a alguna iglesia o participando a lo mejor en las actividades de la iglesia, de repente te empiezas a enterar por allá que empiezan a tener un montón de conflictos y que incluso algunos se separan o terminan en divorcio. Y tú dices, ¿y cómo pasó eso? Bueno, incluso lo que a veces nos afecta más en las iglesias de, pero ¿cómo si era un anciano de iglesia, si era un oficial de iglesia, si era un pastor? Porque, ¿sabes? Lamentablemente, por nuestro pecado,
Cuando tú y yo empezamos a demandar y ajustar el matrimonio para nuestros propósitos, sino el propósito de Dios, las demandas pueden ser tan grandes que tú puedas pensar, decir, él o ella ya no cumplen para lo que yo quiero o lo que yo quisiera. Y entonces empezamos a tener problemas. Porque tú empiezas a ajustar tu matrimonio a lo que tú dices y quieres y no lo que Dios te pide. Y por eso te dejo esta siguiente frase. El matrimonio hoy dentro de la iglesia, lamentablemente, se ve así. No importa que conozca a Dios y lo que Él pide, lo que importa es que me conozca a mí y lo que yo pido y necesito. Te digo, no sé exactamente cómo van en sus iglesias. De hecho, hay un dicho popular que dice, cada uno habla de cómo le fue la feria, ¿no? Pero, ¿sabes? Hoy en día se están topando cada vez más y cada vez más, o nos estamos topando cada vez más como pastores, con relaciones en donde la chica o el chico cuando nos presenta, mire pastor, le presento a fulanito, ¿no? Siempre, ¿no? Nombres ahí de telenovelas ahí de Televisa, ¿no? O sea, a Augusto Fernando, ¿no? O Juan Ramón, o Juan Fernando, no lo sé. O Julieta María, algo así. Y, sí, ¿qué tal? ¿Y cómo están? No, pues muy bien, no, el chico es una maravilla, el chico, no sabe, pastor, es algo increíble, solo tiene un pequeño detalle, no conoce a Jesús. Pero no se preocupe, pastor, no se preocupe, por eso me hice novio o me hice novia, porque obviamente el punto es legalizar, ¿no? Y por eso lo traje a la iglesia. La iglesia pensando que en algún punto de la constante Dios va a hacer una obra, lo va a transformar, entonces me lo va a legalizar y ahora sí me voy a poder casar con él o con ella. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el problema de esto o lo terrible de esto? Es que en la mayoría de los casos esto no pasa. Pero después del año 2, año 3 de relación, aun cuando la persona no ha mostrado ninguna evidencia de arrepentimiento, las emociones y los sentimientos que ya están involucrados son más fuertes que la fidelidad hacia lo que Dios dice. Y entonces terminan cediendo a decir, bueno, pues me voy a casar con la esperanza que en el matrimonio entonces pueda conocer al Señor. Y lamentablemente tenemos una cantidad de casos dentro de las iglesias, de separaciones o divorcios, y a fin de cuentas empezamos a escuchar a esposos diciendo, pastor, pero es que yo no sabía que él podía hacer esto, o al revés, pastor, yo no sabía que ella era capaz de esto. Yo siempre les digo, sí, seguro, no sabías, o segura no sabías. ¿No te pareció que desde el inicio el hecho de que él no conociera al Señor era suficiente? Pero, o ella, ¿no? Pero el problema está que cuando tú y yo no buscamos el propósito de Dios para el matrimonio, buscamos nuestro propósito, entonces vamos a poner por debajo los estándares de Dios. Y no estás buscando a alguien que te haga feliz. Esa es una de las problemáticas hoy en día, que nos está llevando a ver incluso que las personas ya no están buscando en el sexo opuesto a eso, sino que han intentado, se han ido al lado totalmente contrario, buscando en el mismo sexo esta finalidad. Tengo que encontrar a alguien que me haga feliz. Tengo que encontrar a alguien que me complemente, no importa quién sea. Y entonces podemos ver que no es un asunto de relación horizontal, sino el problema real existe cuando hay una distorsión en la relación vertical. Es decir, cuando el propósito del matrimonio está desubicado en nosotros, cuando realmente el no buscar lo que Dios pide en nosotros, para nosotros, cuando eso no está ahí, entonces el diseño de Dios no importa.
diseño de Dios puede modificarse, porque a fin de cuentas el propósito máximo para mí es que yo sea feliz. No importa con quién, no importa cómo. Y sabes, esto no es nuevo. ¿Te acuerdas de este texto? Y que estoy hablando de situaciones que se dan fuera de la iglesia, pero que también lamentablemente ya estamos viendo dentro de la iglesia. Romanos 1:21 habla diciendo a la iglesia en Roma: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron, subraya eso si quieres, en sus inútiles razonamientos, y se le oscureció su insensato corazón. ¿Cuántas personas conoces así? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, Señor, sé lo que me dices, pero me importa, no me importa. Porque lo más importante aquí es lo que yo pienso de esto, lo que yo quiero de esto, lo que yo demando de esto. Y aunque parece ser algo tonto, algo irracional, empiezan a tomar decisiones que van en contra de lo que Dios dice, cambiando la gloria de Dios por imágenes que son réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y como consecuencia de esto, dice el versículo 27, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿No han leído? Replicó Jesús. En el principio el Creador los creó, hombre y mujer. Interesante. Cómo todo es una espiral descendente. Cuando tú te desenfocas de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide. Cuando tú dices, yo sé que es lo que Dios dice, pero no me importa, voy a vivir conforme a mis convicciones, conforme a mis deseos, conforme a mis emociones y conforme a mis deseos y mis sentimientos. No esperes que las cosas vayan bien. Vas a ir, ahora sí que cayendo y cayendo y cayendo en situaciones cada vez más lamentables. Pero cuando tú cambias la gloria de Dios por tu propia gloria, entonces para buscar tu propia gloria, todo es posible y todo se va a valer. Todo es posible y todo se va a valer. A tal grado que tú quites por completo el diseño de Dios para el matrimonio entre hombre y mujer y entonces pongas en ese diseño cualquier tipo de perversión con tal de que tú seas feliz. Esto ocurre cuando tú y yo nos desviamos de lo que Dios desea para el matrimonio. Así que esto nos da mucha luz, porque lo que estamos viendo entonces en la sociedad no tiene que ver con un asunto de solamente impulsos, no tiene que ver un asunto de como de castigar, o sea, ahora sí que con la Biblia, así golpeando con la Biblia, dando bibliazos a lo que estamos viendo hoy. Sino lo que nos tiene que despertar aquí es entender que el problema sigue radicando en dónde está nuestro corazón. Porque a lo mejor yo sé que, repito, dentro de las propias iglesias o familiares cercanos o amigos están luchando con esto. Pero entender hoy que el origen de esa lucha es vertical, nos da como que más parque, ¿no? Nos da como que más elementos para poder entrarle a la lucha. Tú y yo no debemos de ponernos a pelear, de mira, no te conviene, esto, otro, no. Nos debemos de enfocar en preguntar y llevar a la persona a lo que realmente es importante. Que la relación más importante para todo hombre y para toda mujer, para que realmente puedan estar completos en esta tierra, inicia con su relación con Dios. Cuando el hombre y la mujer están restaurados y reconciliados con Dios, entonces sus ojos pueden ser abiertos y entenderán, reconocerán y desearán vivir conforme a lo que Dios pide en todas las áreas de su vida, matrimonio incluido.
Fue precisamente por eso que Jesús retoma y remarca esto. Y eso lo digo sobre todo para el contexto de iglesia, porque, repito, estamos en una batalla. Y hoy muchas iglesias dicen, no, lo que vemos en Génesis, lo que Moisés quiso decir ahí, a lo mejor esa sola carne y hombre y mujer, es una cuestión más de humanidad, abierto, no hay pierde. Cuando Jesús reafirma la propia palabra y dice, no han leído, citando Génesis 2, que en el principio el creador los hizo hombre y mujer, que el diseño divino del matrimonio solo está en hombre y mujer. Por lo tanto, no queramos tratar de justificar, sino que nos lleve a amar y a predicar del único que puede abrir los ojos ante esta problemática. Y este es Jesús. Ahora, continuemos. Luego ya se me olvidó preguntar al pastor Gávez cuánto tenemos aquí. Y para los que conocen, saben que podemos llevarnos casi la noche, ¿no? Espero que esté ahí anotado y repito, como no lo estoy viendo, espero que esté anotado y bueno, y disfrutando también de un buen café. No sé cómo está el clima ahí donde está. Aquí en Yucatán hoy nos tocó un poquito de fresco, como decimos, pero si por ahí hay frío, bueno, espero que esté con un buen café o disfruto también de comiendo algo o algo así. Ya vamos a ir con esto. El diseño entonces apunta al propósito. ¿Para qué nos casamos? ¿Para ser felices? ¿Ya lo respondimos? No nos casamos para ser felices. Entonces, ¿para qué? Bueno, recordemos Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. El propósito del matrimonio es, recuerda, desde el inicio lo dijimos, es reflejar la relación de pacto de Dios con su creación. Así que uno de los propósitos del matrimonio es formar un solo ser, un solo cuerpo, gozar de la bendición de la unidad y de la exclusividad en esa unidad, ¿ok? Y como diría el autor, Cantar de los Cantares, cuando la esposa estaba refiriéndose a su esposa, él es mío y yo soy suya. El diseño o el propósito de Dios en el matrimonio, o el diseño que apunta el propósito de Dios para el matrimonio, tiene que ver con reflejar esa unidad de Dios con su pueblo. A lo largo de toda y esto lo vamos a hacer más adelante, pero a lo largo de toda la escritura podemos ver cómo Dios comunicaba la importancia de la exclusividad. En el Decálogo, pueblo de Israel, yo solo soy el único Dios, ¿ok? No te harás ninguna imagen y semejanza, ningún Dios, nada, no te harás nada, porque soy único para ti como tú lo eres para mí. Jesús más adelante orando, Señor, te pido que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. El matrimonio tiene una trascendencia más allá que simplemente una relación romántica. Ahora, mire la contraparte de la sociedad. No, mira, como dijimos al inicio, el matrimonio no tiene mucho sentido porque lo que importa es estar juntos. Y en ese sentido, tenemos opciones como para estar juntos, unión libre. Para estar juntos, matrimonio abierto. ¿Has escuchado de esto? Está bien loco. O sea, matrimonio abierto es, estás casado, pero nos damos permiso para estar con otras personas sin dejar de estar casados. No, mira, matrimonio no es necesario porque la formalidad destruye. De hecho, esta primera de la formalidad destruye son enunciados o son
mentiras que están vendiendo como verdad de esos elementos como unión libre o matrimonio abierto. Es decir, esto es mejor porque, ¿sabes? La formalidad destruye. Imagínate qué interesante. Y hay estudios, estudios completos de por qué es mejor la unión libre. Dice, ¿por qué? Porque la formalidad destruye. ¿Por qué? Porque, mira, a menos presión, más amor. Mira, es mejor porque cada uno es libre para seguir adelante si esto no funciona. Ahora, lo que podemos ver aquí como palabra clave en todo esto es, queremos estar juntos, pero sin ningún compromiso. Porque obviamente lo único que piensan o ponen como elemento importante para estar juntos es que se amen y se respeten. Pero si tú conoces a alguien que ha estado en este contexto, el amor y el respeto se pueden perder en el día 2. Y como el juego de canasta de frutas, cambio hasta que encontremos a alguien más. El Dr. Piper define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer que hacen un compromiso de permanencia y exclusividad mutua. Permanencia y exclusividad mutua. Y eso es precisamente lo que el autor de Génesis 2:24 decía cuando hablaba de que el propósito es que el hombre dejara a su madre y a su padre para unirse en un solo ser. No se puede compartir con nadie, no se puede probar con diferentes personas. No, es un compromiso. Y es ahí donde el pastor Piper relaciona que es un ejemplo para poder entender la relación de pacto de Dios con su creación. El matrimonio, entonces, de acuerdo a las Escrituras, se visualiza para toda la vida, en donde un hombre y una mujer, y estoy sacando estas ideas del 2:24 de Génesis, un hombre y una mujer unen sus vidas en un compromiso de fidelidad, una relación exclusiva y permanente, y se unen por algo más que gustos y emociones, sino que el propósito de su unión es para darle la gloria a Dios. Ahora, yo creo que hacer una pausa ahí y quedes, y puedes ver muy bien esta diapositiva. Y seas muy sincero. Además, repito, si estás con tu cónyuge ahí cerca, sé muy sincero. Y platícale, así como que, oye viejo, oye vieja, no sé qué palabra de cariño tú dices. La verdad, nos casamos con esta visión. Mira, no te sientas mal. La mayoría de las personas no se casan así. Ojo, aún hablando en un contexto eclesiástico. Porque no conectan el diseño de compromiso con la relación de pacto de Dios con su pueblo. Fíjate las características. Compromiso de fidelidad. Eso solamente lo tienes con Dios, o sea, Dios con nosotros. Una relación exclusiva y permanente es lo que demanda Dios de nosotros. Y unidos por algo más que emociones, la gloria misma de Dios y su propósito. ¿Te das cuenta que si nosotros vamos a ver el matrimonio de esa manera, nuestro matrimonio tiene que cambiar? Incluso para los que nos están viendo y están así como que pensando en, o sea, como que, mira, pues tenía pensado casarme el siguiente año, como que, fulanito, ¿sabes qué? Siempre no, pausa. hay que definir porque esto no está bien difícil. ¿Te acuerdas los discípulos? Después de que Jesús está hablando acerca, de hecho, cuando Jesús cita aquí en Mateo 19:4, donde él cita los hizo hombre y mujer porque estaba ahí pues debatiendo sobre el divorcio, y los discípulos después de escuchar eso dijeron, no, pues si este es el matrimonio, no, mejor le meto. ¿Y sabes? Porque realmente el matrimonio, diría por ahí un pastor, no es para todos. Es para los llamados. Los llamados a entender primeramente que el matrimonio tiene que cumplir el propósito que Dios ha dispuesto
no el que a nosotros nos gustaría. Que el matrimonio es un compromiso de fidelidad. Que el matrimonio es una relación exclusiva y permanente. Y que el propósito máximo es cumplir el propósito, lo que Dios quiere para nosotros y buscar su gloria. Tenemos que preguntarnos entonces, como cónyuges o futuros cónyuges que nos están viendo en esta noche, si es de dar la gloria a Dios y cumplir su propósito, es muy importante. Y lo vamos a ver con más detalle el día de mañana, pero es muy importante. Si esto de cumplir su propósito y vivir para su gloria, lo estoy haciendo en lo individual, así, ahorita, yo, es como esposo, como esposa, o repito, hombre, mujer, antes de casarme. Porque si yo no estoy buscando esto en lo individual, no, hombre, mi esperanza se vaya a dar en lo matrimonial. O sea, porque el matrimonio no es así como que una cámara así mágica en donde todo lo que no hacías para Dios o lo que no hacías para Dios en lo individual, te casas y ahora sí ya. No, al contrario. De hecho, hay un muy buen libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, de Dale Harvey. Él decía, ¿sabes qué pasa cuando un pecador vive bajo el mismo techo con otro pecador? Hay mucho pecado. Mucho pecado. Porque normalmente vivimos para nuestros propios intereses. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es si nosotros en lo individual estamos viendo esto. Porque, ¿sabes? Si tú estás, por ejemplo, en esta búsqueda de una pareja, tú tienes que preguntarte entonces, esto repito, lo vamos a ver con mayor detenimiento el día de mañana, ¿qué es lo que estás buscando en esa persona? Porque muy probablemente tus parámetros para buscar cónyuge van a estar basados en lo económico, en lo físico y en elementos periféricos que tú creas y consideras que son los que tú necesitas para ser feliz. Pero lo que menos te vas a preocupar en un sentido es si esa persona, si ese hombre o esa mujer realmente están comprometidos con el Señor. Como decía un amigo pastor, si la persona con la que estás no ama más al Señor que a ti, entonces estás en un problema. Y es el problema dentro de las iglesias. Es el problema dentro de las relaciones jóvenes. Que, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿sabes? Porque repito, recuerda que dijimos que el promedio de para casarse cada vez ha elevado más, o sea, 40 para arriba. Las personas están amándose más a sí mismos que a Dios. Y por eso están buscando a alguien que los complemente. Y entonces, para que eso suceda, alguien que sume a que se amen a sí mismos, la elección de esa persona entonces se vuelve muy, muy random, se vuelve con muchas opciones, porque el propósito está equivocado. Y vamos a ir cerrando esta noche con esto. El matrimonio apunta a Dios. Es un eco, como decíamos anteriormente, de la relación de Dios con su pueblo. Es una relación de fidelidad exclusiva. Es una relación basada en el amor sacrificial. Es una relación que refleja el amor de pacto de Dios con su pueblo. A lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y sobre todo con los profetas, tú vas a ver que Dios se refiere a la relación con su pueblo como una relación de matrimonio, en donde, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios le era infiel, ¿cuál era la frase que Dios usaba para referirse al pueblo? Y hay de frases a frases. Y los pastores que nos están acompañando en esta noche saben incluso cómo se atrevía a decir. De hecho, hay un profeta completo, Oseas, ¿no? Para referirse precisamente a esta relación de infidelidad, de adulterio del pueblo con Dios. Porque no hemos entendido de qué se trata. Porque no hemos entendido que lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en el matrimonio es la exclusividad de la relación que Dios quiere que reflejemos con Él. En este mismo texto de Mateo 19, donde Jesús está hablando, Él repite lo que ya dijimos en Génesis 2, pero al final termina diciendo esto.
Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, mira, yo sé que esto lo has escuchado muchas veces, pero no sé si lo habías conectado. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Claro, tiene todo el sentido, porque la unidad en el matrimonio está mucho más allá que incluso una unidad sexual o relacional, sino que cumple con lo que Dios dice. Y si el hombre lo separa, tú estás diciendo a Dios, ¿sabes? Lo que tú dices no importa. Es más importante lo que yo quiero, lo que yo pienso. Cuando Jesús menciona esto, no solamente nos clarifica que esta unidad va más allá, como es en su momento, del ámbito sexual, sino que tiene que ver con el llamado de Dios de dos personas para fundirse en un solo ser, para cumplir su propósito. Lo que Dios ha unido. Todos los matrimonios, incluso ahí te va la hora de gracia que vamos a ver más adelante, pero el día de mañana. Pero aún los matrimonios que no le entraron con este propósito tan claro, pero que hoy están casados, creyendo y buscando al Señor, lo que Dios ha unido no se te va a ocurrir separarlo a ti. Y claro, aquí tenemos muchos elementos que no vamos a hablar en esta noche en relación a, pastor, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Bueno, obviamente creo que hay indicadores y criterios muy claros en las Escrituras en donde Dios da una anuencia en un sentido, mas nunca va a ser el propósito principal la separación de un matrimonio. Porque Dios ha unido a un hombre y una mujer para decir, hey, miren, esta unión comunica algo más que solamente una relación romántica. Y si te acuerdas, es lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5, 21, 32. Citando otra vez Génesis 2, pero ahora dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero Pablo dice todavía algo aquí, o sea, como que clarifica, lo pone en contexto. Ah, pero mira, esta relación, esto que estás viendo, apunta a algo más. Dice Pablo, yo me estoy refiriendo a la relación de Cristo con su iglesia. No solamente a Paquito y Lupita. Este matrimonio apunta a algo más. A que se comunique aquí en la sociedad. Hey, mira, hay una mujer y hay un hombre y una mujer casados. Mira, esto es real, esto es una ilustración de cómo Dios ama su creación, de cómo Dios ama a su pueblo, de cómo Cristo ama a su iglesia. Por eso, ¿sabes la importancia que los que estamos casados tenemos hoy para comunicar en la sociedad quién es Dios a través de nuestro matrimonio? Aún no te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Por eso tú y yo tenemos un llamado, una responsabilidad de que nuestro matrimonio es el evangelio tangible todos los días y visible, en donde dos pecadores han sido restaurados, perdonados, reconciliados, pero unidos por gracia para reflejar la relación que Cristo tiene con su iglesia. ¡Wow! Y tú pensabas que estar con el que está contigo, con la que está contigo y aguantarlo 30 años era mucho, ¿no? Era un propósito mayor. Y te dejo esta frase. Si en el matrimonio la esperanza de unidad solo se limita a lo que los cónyuges puedan hacer y no se sustenta en lo que Jesús puede hacer a través de los cónyuges, solamente tendrán buenos momentos, pero ninguna garantía de que su relación perdure. Pero hay un fallo de un qué, de que su relación perdure. Esto es algo que digo mucho cuando caso. La garantía de que un matrimonio pueda ser hasta que Dios llame a uno a su presencia, la garantía de eso no radica en lo que pueden hacer solamente de manera horizontal. La garantía radica en que los dos estén sometidos al Señor que los ha unido y que los mantendrá unidos por el poder de su palabra. Jesús es la garantía para el matrimonio. Jesús es la esperanza para el matrimonio. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es,
estaba garantizando que todo matrimonio puede cumplir con el propósito del diseño de Dios. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, la obra está hecha, nos estaba regalando la oportunidad de que si hoy tu matrimonio está cumpliendo el propósito de Dios para el mismo, hoy puedes venir delante de los pies de Cristo. Hoy puedes venir a la cruz y decir, Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque yo entré al matrimonio por mis propios deseos o buscando mis deseos egoístas. Le entré al matrimonio pensando que el propósito de esto es que mi cónyuge viviera para hacerme feliz. Le entré al matrimonio buscando mi propio deleite y no tu gloria, mi propia gloria y no tu gloria. Para todos los matrimonios que nos están viendo hoy y han llegado al punto de decir, esto no tiene esperanza, esto no tiene solución, tiene solución. Jesús es la solución. Jesús es la esperanza. Jesús es la garantía para que nuestros matrimonios puedan reflejar verdaderamente el propósito por el cual Dios lo diseñó. Podemos tener la trascendencia para la cual Dios diseñó nuestros matrimonios. Podemos modelar a generaciones más abajo, no sé si en tu caso tienes hijos, nietos, de lo que realmente es el matrimonio, de lo que realmente comunica el matrimonio, esta relación de Cristo con su iglesia. Por eso el pastor Piper pone esta frase: permanecer casado no se trata de permanecer enamorado, se trata de guardar el pacto de Dios con Dios y con mi cónyuge hasta que la muerte nos separe. El propósito del matrimonio entonces es vivir amando a Dios, amando a mi cónyuge y reflejar y depender de Jesús, amando a mi cónyuge. Quiero terminar con esta frase del pastor Bonhoeffer que dice: acéptense mutuamente para la gloria de Dios. Esa es la palabra de Dios para su matrimonio. Agradézcanle por ello, agradézcanle por haberle guiado hasta ahora. Pídale que establezca su matrimonio, que lo confirme, que lo santifique y que lo preserve, de modo que su matrimonio sea para la alabanza de su gloria. ¿Más que felices para siempre? Sí, hay mucho más que felices por siempre en el diseño precioso de Dios para el matrimonio. Dios los bendiga, hermanos. Espero haya sido de bendición este tiempo. Gracias, pastor, sin lugar a dudas. ¿Y hay por ahí alguna persona que levantó la mano? Creo que fue Daniel Camacho, que levantó la mano. No sé si tenga alguna pregunta. Hermano Daniel. Buenas noches, pastor. No, fue por error, por error. Bendiciones. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, hermano, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión que quieran hacer. Brevemente, tenemos 10 minutos para este ejercicio de interacción, 10, 12 minutitos para desahogar alguna pregunta que ustedes tengan para el pastor, pensando en la presentación que nos ha expuesto en esta noche, una presentación bíblica. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no sabían que en esta noche el Señor les mostró? Sí, hermana Bautista. Muy buenas noches. Quería hacer una pregunta sobre el matrimonio, ¿verdad? Quisiera saber cómo fortalecer el matrimonio en Cristo. Muy bien. ¿Cómo fortalecer el matrimonio en Cristo? Una pregunta muy concreta, pastor. Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Lo tratamos de
de contestar, por ejemplo, en la presentación. Fortalecer nuestro matrimonio en Cristo es buscar en lo individual a Cristo. El problema de los matrimonios, como dije en su momento, es que la debilidad del matrimonio radica en que tratamos de resolver los problemas de manera horizontal. Entonces, en la medida que cada uno de los cónyuges pueda buscar en lo individual y en lo matrimonial a Jesús, obviamente el entendimiento de qué es el matrimonio y la transformación del corazón en nuestro matrimonio, esto lo vamos a hacer un poquito más a profundidad mañana, y cuando veamos también los roles, el entender de a qué he sido llamado, cuáles son las expectativas con las que me casé, pero a qué he sido llamado como esposo para mi esposa. Cuando yo tengo esa comunión con Jesús y lo busco en lo individual como hombre, mi esposa va a ser bendecida. Y cuando mi esposa busca en lo individual a Jesús como esposa, yo esposo voy a ser bendecido. Entonces, el fortalecimiento de nuestro matrimonio empieza en Juan 15:5, cuando Jesús dijo: yo soy David y usted los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, entonces llevará fruto. Pero apartados de mí, nada van a poder hacer. Entonces, parece como que muy simple, pero es que realmente lo es. En la medida que nosotros estemos más conectados con la fuente de bendición que es Jesús, nos vamos a sorprender de cómo nuestro matrimonio se va a fortalecer al estar conectados a la fuente de vida que es Él. Muy bien, gracias, pastor. Hermana Ellen también tiene una pregunta. Hola, buenas comentario. noches, hermanos. Pues, muchas gracias por este gran mensaje y la sabiduría del pastor. Se me hizo muy interesante el concepto del matrimonio, y sobre todo más para los jóvenes que están empezando a formar una familia. Y muchas gracias. Me sirvió mucho todo. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana, gracias. Muy bien. Bueno, hermanos, si no hay algo más, solo queda recordar que el día de mañana tendremos 3 conferencias y con esto concluimos esta actividad presbiterial. La segunda conferencia, esta fue la primera conferencia. La segunda conferencia será el día de mañana a las 10 de la mañana. Recuerden que comenzamos puntuales. 10 de la mañana, con el favor de Dios, en punto. Comenzamos con la segunda presentación. La tercera será a las 11:30 y ya rematamos este ciclo de conferencias a las 6 de la tarde. Así que tiene usted toda la tarde para comer, descansar, tomar su cafecito, etcétera. Estar ya bien descansado para que a las 6 de la tarde nuevamente estemos juntos para concluir esta serie de conferencias que esperamos, ¿verdad?, que sean de mucha reflexión para nuestra vida personal en relación con nuestro matrimonio. Gracias, Pastor Marcial, por esta conferencia, y Dios mediante, hermanos, si el Señor así lo permite, nos vemos mañana. Vamos a orar, pero comentarles que nos vemos mañana con el favor de Dios a las 10 de la mañana. La clave de acceso es la misma, es una clave única para las 4 conferencias. Así que ustedes no se preocupen por estar pidiendo qué clave va a ser. Con la misma que entraron, con esa misma van a entrar. El día de mañana a las 10 comenzamos. Al 9:45 vamos a comenzar a recibir a las personas para que ustedes vayan entrando, y a las 10 en punto, con el favor del Señor, comenzamos. Vamos a orar para terminar el día de hoy, y con esto despedimos esta presentación. Padre, te damos gracias en esta noche, porque es maravilloso ver cómo este medio tecnológico nos permite escuchar esta conferencia desde diferentes lugares ubicados en distintas partes de la República Mexicana, Señor. Pero particularmente gracias por la presencia de los hermanos del campo presbiterial, del Presbiterio Nacional de Tamaulipas. Gracias, Señor, por la presencia de nuestros hermanos. Gracias porque pones en nuestro corazón el anhelo, Señor, de conectarnos para no solo aprender más,
sino, Señor, ser impactados por tu palabra y, como bien nos decía el pastor, de acuerdo a la palabra, Señor, tener un corazón quebrantado para reconocer que necesitamos más y más de tu gracia para ser habilitados cada vez más para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos en esta noche, daros un descanso reparador y que el día de mañana estemos conectados en las siguientes conferencias para que continuemos, Señor, creciendo en tu gracia. Gracias, Padre, por la generosidad del pastor Marcial que ha aceptado esta invitación y que, bueno, a pesar de todos los contratiempos pastorales que tú sabes que ha tenido durante estos días, situaciones complicadas, él ha estado fielmente aquí, Señor, conforme a lo que habíamos platicado. Gracias, Padre, por esa fidelidad y, bueno, ponemos nuestras vidas en tus manos, rogando tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Pastor, gracias por la conferencia. Dios mediante mañana, 10 de la mañana. Bueno, desde el cuarto para las 10 estaremos para presentar, para aceptar a las personas y a las 10 estar listos para la presentación.